¿De qué voy a hablar el día de hoy? Hoy vamos a activar algo que ya está dentro de ti, que es la mentalidad de una persona exitosa. ¿Cómo piensa un empresario? ¿Cómo piensa una persona de éxito? No porque yo lo sea, sino que esto viene extraído de libros, de audios, de podcasts que yo vengo escuchando, recopilando información para poder entregártela el día de hoy. Entonces, hoy vamos a desarmar creencias, vamos a encender ese deseo ardiente, entender el verdadero poder de lo que es la fe, ¿ok? Aprender a usar la imaginación como una herramienta real, porque lo tenemos, y descubrir cómo se puede programar el subconsciente y, por supuesto, cómo construir un plan para tomar decisiones rápidas y desarrollar un negocio exitoso. Entonces, hoy no vienes a escuchar, hoy vienes a transformar. Así que si estás listo, colócame número 7 en el chat. Voy a comenzar con la primera diapositiva. Colócame número 7 si estás listo para comenzar el entrenamiento de esta noche, porque si hay algo que a mí me encanta, que siempre he creído, es que todo comienza en la mente. Para mí, en este negocio, todo comienza en la mente. No sé si tú lo crees, no sé si tú lo crees, pero todo comienza en la mente, porque yo quiero que tú te imagines por un momento, si, pero quiero que lo imagines de verdad, por eso te pedí que estuvieras conmigo, ¿ok? Que dejaras de hacer lo que estaba haciendo, porque este entrenamiento puede ser diferente si tú permites que sea diferente. Pero yo quiero que por un momento tú, ¿qué pasaría si tú pudieras acceder a la mente de un millonario, de una persona de éxito, de ver el mundo como esa persona lo ve, cómo esa persona siente, cómo esa persona decide, cómo decide esa persona y por sobre todo cómo actúa con esa claridad, con esa audacia, con ese propósito que lo llevó a ser millonario, exitoso, empresario? Ahora, imagínate descubrir que este poder ya está dentro de ti. Napoleón Hill, que es uno de mis mentores dentro de la educación financiera, él dedicó décadas de su vida a estudiar a los hombres más ricos del mundo, de la historia, y reveló una verdad que muchos quizás no la conocen, que es que la verdadera riqueza es ante todo una construcción mental, y a veces no lo entendemos. O sea, no necesitas 1 millón en tu cuenta para empezar a pensar como un empresario. Lo que necesitas es dar el primer paso, ¿ok? Tomar el control de tu mente, porque la mayoría de la gente vive reaccionando al mundo, ¿cierto? Pero los verdaderos empresarios, la gente de éxito, los verdaderos millonarios, viven creando el mundo. Mira la gran diferencia. Entonces, no es, los millonarios, los empresarios de verdad, no esperan condiciones perfectas, sino que dan forma a las condiciones basándose en sus pensamientos, basándose en sus decisiones y por sobre todo basándose en sus acciones. Y Napoleón Hill nos enseña en uno de sus libros que el pensamiento es la semilla, es el deseo, es el combustible y por sobre todo la acción viene a ser ese suelo fértil donde florece ese éxito. Entonces, yo sé que alguna vez posiblemente hayas crecido escuchando que el dinero escasea, que el éxito es de unos pocos o que soñar en grande es peligroso, pero todas esas creencias implantadas, programación mental que sabotean silenciosamente tu potencial. Napoleón dice que la mente humana, escucha bien, es el activo más valioso que cualquiera puede tener. Y cuando tú aprendes a dominar tus pensamientos, dejas de ser esclavo del mundo exterior. Dejas de ser esclavo del mundo exterior y te conviertes en el autor de tu futuro, de tu destino. Y esto no es teoría, ¿ok? Es una práctica que literal si lo empiezas a aplicar puede haber un resultado importante en tu vida. La pregunta que deberías hacerte no es cómo hacerte rico, no es cómo, o cómo convertirte en un empresario o en una empresaria, sino más bien cómo empiezo a pensar como alguien que ya es rico, ¿ok? Porque cuando tu mente está alineada con la visión correcta, adivina qué pasa, aparecen las oportunidades, las ideas se multiplican, vibro diferente, la acción se vuelve algo inevitable, ¿se entiende? Entonces, en este entrenamiento tú vas a descubrir lo que realmente diferencia a quienes llegan a la cima de quienes solamente miran. Vas a comprender algunos eh, principios, ¿ok? Invisibles que gobiernan el éxito, ¿vale? Son leyes, por así decirlo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque sé que este entrenamiento te va a ayudar muchísimo. Sé que hay muchas personas que están cansadas de vivir en modo automático y quieren activar de una vez por todas.
esa mentalidad que tenemos como dormida, por así decirlo, ¿ok? Entonces, esto no quiero que lo veas como una motivación temporal, sino como eh, un profundo cambio de identidad, ¿vale? Entonces, voy a ir a la siguiente diapositiva, que para mí todo parte desde acá. Quiero desmenuzarlo con un punto que es súper importante que se llama el deseo ardiente. El deseo ardiente viene a convertirse en ese motor de cambio. O sea, todo comienza con un deseo, pero a veces nos pasa que ese deseo es un deseo débil, ¿ok? Un deseo débil. Y es muy importante que ese deseo no sea un deseo débil, ¿ok? Hay de esos deseos que van y vienen con el tiempo. O sea, estamos hablando de un deseo ardiente. Te hago la pregunta en el chat. ¿Qué para ti significa un deseo ardiente? Colócame en el chat. ¿Qué sientes cuando escuchas un deseo ardiente? Yo lo relaciono con intensidad, yo lo relaciono con algo que de verdad no me deja dormir, un fuego, exacto. Entonces, ese deseo ardiente tiene que ser intenso, tiene que ser capaz de consumir tu mente y dominar tus acciones. Cuando no hay un deseo ardiente por provocar un resultado diferente, no hay una acción, no hay una acción detrás. Entonces, Napoleón Hill, él descubrió, al estudiar a los hombres más ricos de la historia, que ninguno de ellos llegó a donde llegó por casualidad. Ninguno, ninguno. O sea, cada uno llevaba en su interior una obsesión por un objetivo claro, pero era tan vivo, tan claro esa obsesión, que ninguna dificultad podía borrarlo. Y esa es la chispa inicial que todos tenemos que tener para ser alguien en la vida, para hacer ese cambio. O sea, esa llama que encendida con convicción transforma esas ideas que a veces son simples en resultados. Entonces, cuando tú quieres algo con esa intensidad, lo imposible empieza a perder su significado. ¿Se entiende? Porque ya el fracaso ya no es un obstáculo, sino es un paso en el proceso, porque la mente empieza a funcionar como un radar ajustado. No sé si tú sabías, la mente empieza a funcionar como un radar, que lo empiezas a ajustar, empieza a detectar caminos, empieza a detectar conexiones, soluciones que antes a lo mejor eran invisibles porque no estaba entrenada tu mente. Y es como si el universo entero comenzara a responder a tu enfoque, ¿ok? Pero ojo, esta fuerza solamente se manifiesta cuando el deseo se alimenta todos los días con pensamientos dirigidos. Escúchame bien esta parte, que esto es muy interesante. Con pensamientos dirigidos, palabras que afirmen ese compromiso y acciones que prueben ese compromiso y esa determinación. O sea, cuando tú tienes ese deseo ardiente, no, es, ¿cómo te lo explico? Es más que soñar despierto. Es convertir ese sueño en un plan de acción. Y Napoleón enseña que debemos definir, yo sé que muchos lo han escuchado seguramente, debemos definir exactamente lo que tú quieres, fijar una fecha límite, crear una estrategia y repetirnos ese plan hasta que la mente lo acepte como verdad. Y esto no es magia, ¿ok? Algunos van a decir, no, Eric, eso no es verdad. Yo te entiendo porque yo en algún momento lo pensé. Esto se llama reprogramación mental. Cuando tú repites, visualizas y actúas con claridad, tu mente inconsciente comienza a trabajar de manera silenciosa, comienza a guiar tus decisiones, comienza a moldear tu comportamiento. Y eso te acerca a lo que estás buscando, te acerca a esa meta, te acerca a ese objetivo, te acerca a ese deseo. Pero escúchame bien, ningún deseo va a sobrevivir frente a la duda. Si tú alimentas tu sueño por un lado, lo estás alimentando con decisiones, lo que sea, y por el otro estás albergando miedo, inseguridades, procrastinación, estás saboteando tu propio viaje, ¿ok? O sea, la intensidad de tu deseo debe ser más fuerte que cualquier excusa de no levantarte hoy porque hoy no te toca trabajar. A veces hay personas que se levantan todos los días a las 7 de la mañana para su trabajo tradicional, para cumplir los sueños de otro, y el día sábado, que a lo mejor es su día libre, no son capaces de levantarse a las 7 de la mañana para construir su propio negocio. O sea, tu excusa es más grande. O sea, siempre va a haber un sacrificio, sacrificio de tiempo, sacrificio de comodidad, sacrificio de distracciones, sacrificio, y en ocasiones son relaciones que a veces no van en la misma dirección. A veces te va a tocar perder relaciones que no van en la misma dirección y a veces cuesta entenderlo. Entonces, yo quiero que realmente tú pienses como un empresario, como una persona de éxito, estudiando a estas personas. Esta persona entiende que o sea, comprende que cada elección tiene un costo y que el éxito requiere un compromiso total. Yo conozco gente que dice, sí, 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 quiero tener éxito, pero no tiene un compromiso total. Cuando el deseo es verdadero, escúchame bien, cuando hay un deseo verdadero, no hay lugar a duda. Te despiertas más temprano, te hace estudiar cuando los demás están descansando, te impulsa a actuar cuando no hay una garantía de éxito. Y esa
Y esa es un hambre de logro, que es lo que separa a quienes sueñan versus quienes lo hacen de verdad. Entonces, si tú hay algo que desees con todo tu ser, yo deseaba con todo mi ser director ejecutivo, deseo con todo mi ser board of director y lo declaro al mundo, lo demuestro cada día, salgo todos los días con acciones consistentes, estoy dispuesto a lograrlo. Entonces, ese deseo ardiente es el punto de partida de todo logro, de toda riqueza, es ese motor invisible que transforma ese pensamiento en una fortuna, si así te lo propones, ¿ok? Ahora, luego de este deseo ardiente, te quiero hablar de algo súper importante, que es la fe inquebrantable, ¿ok? Yo quiero que pienses por un momento, detente un segundo, si la fe es el único antídoto contra el fracaso, ¿por qué tanta gente la descuida? Si la fe es ese antídoto contra el fracaso, ¿por qué tanta gente la descuida? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta está en el desconocimiento del verdadero poder de esta fuerza, que es una fuerza invisible. Y Napoleón Hill dice que la fe es el engranaje silencioso que mueve toda la maquinaria del éxito. La fe es más que esperanza, es una convicción inquebrantable de que lo voy a hacer. Cuando tú crees, escucha bien, cuando tú crees con cada pensamiento, cuando tú crees con cada célula de tu cuerpo que eres capaz de lograr algo grande, la realidad comienza a doblegarse ante tu forma de pensar. Y esta fe es lo que separa a quienes quieren de quienes realmente lo logran. Para la fe tú tienes que entender que no es algo que esperas sentir, es algo que eliges construir. Y Napoleón dice que la fe se puede desarrollar con la práctica, como un músculo. Y el método más claro que él menciona sobre la fe, ¿ok? Es la repetición diaria de pensamientos positivos. Ese es el método que él recomienda, la visualización emocional de tus objetivos. Que eso va a reforzar tu creencia, que va a reforzar tu mente de manera constante a eso, a esa verdad repetida, porque tú tienes que comenzar a aceptarla como una realidad. Y esto no es filosofía, es la ciencia del éxito. El subconsciente, escucha, cuando tú empiezas a estudiar el subconsciente, él no puede resistirse a una orden que tú le transmites. Por eso, esa es la razón por la que la gente fracasa. A veces, a pesar de que tienen potencial, yo conozco gente con mucho potencial, alimentan más esas dudas que esas certezas. O sea, esperan resultados para creer, cuando el secreto es creer para crear resultados. Es al revés. Y Napoleón, cuando estudia a los hombres que se enfrentaron a la quiebra, al rechazo, y aún así prosperaron, todos tenían un rasgo común, que era la fe en sí mismo. Ellos vieron lo que nadie más vio. Ellos creyeron cuando nadie creía. Y esa fe por así decirlo, los guió como una brújula, incluso en esas noches que a lo mejor eran noches oscuras para ellos, noches que no sabían si lo iban a lograr. Y a lo mejor tú te preguntas, Eric, ¿cómo puedo fortalecer esta fe? Y la respuesta está en lo que te dices a ti mismo todos los días. Yo te voy a decir algo. Yo durante mucho tiempo, antes de dormir, colocaba en YouTube afirmaciones positivas, yo soy. ¿Sabes por qué? Porque cuando leí este libro, entendí que las afirmaciones son semillas. Cuando tú declaras con emoción, con certeza de que eres capaz, de que eres digno y decidido, estás alimentando el suelo de tu mente con verdades que te construyen. ¿Me entiendes? Yo lo hice por muchos años, todos los días antes de dormir, programaciones, afirmaciones positivas. Yo soy abundante, yo soy merecedor, yo soy. Entonces, yo te voy a recomendar que evites esos pensamientos negativos, tal cual como si evitarías el veneno. Te hago una pregunta. ¿Por qué a veces permites que esos pensamientos negativos entren a tu cabeza y por qué no permites que el veneno entre? O sea, que el veneno entre. Es lo mismo, es igual de negativo, es igual de malo el veneno que los pensamientos negativos. Entonces, el entorno mental en el que vives va a determinar tu tamaño de fe. Si tu entorno mental es negativo todos los días, no puedo, no soy capaz, estás alimentando con veneno. Por lo tanto, el tamaño de tu éxito va a ser así. Tú tienes que entender que la fe es ese fundamento invisible sobre el que se construye todo éxito. Sin fe,
tus ideas no van a tener poder. Tus planes, por muy buenos que sean, no se van a hacer realidad. Pero si tienes fe, hasta lo más improbable se vuelve posible. Yo cuando empecé en Talca, una ciudad con 200.000 habitantes. Nadie viajaba, en mi entorno nadie se subía a cruceros. Entonces tú tienes que actuar basándote en la visión, no en la situación. Y es exactamente por eso que hace que tomas decisiones diferentes. Porque donde otros dudan, la fe cree. Donde otros se detienen, la fe persiste. Donde otros se caen, la fe se levanta. Cuando tú tienes fe, eres el dueño de tu futuro. El dueño. Puedes influir, puedes dirigir, puedes controlar tu futuro, puedes controlar tu entorno. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras cuando hay fe. Entonces voy a pasar al siguiente punto, que este punto a mí me encantó, que es la autosugestión, que es el arte de reprogramarte. A lo mejor nunca habías escuchado sobre esto, a lo mejor ni siquiera crees, puede ser, pero te invito a intentarlo y luego me dices si funciona. Yo creo que imagines el impacto de repetir estas palabras con convicción todos los días. O sea, la autosugestión ha sido un mecanismo para mí, por lo menos que lo he probado, eh, es un mecanismo que a través de él tú conviertes conscientemente en el arquitecto de tu mente, en el arquitecto de tu futuro. O sea, según Napoleón, en su libro, él dice que eh, este es el vínculo entre el deseo ardiente y la fe, ¿ok? Es esa práctica diaria de alimentar el subconsciente con órdenes claras, con órdenes precisas, con órdenes cargadas de emoción. Lo que te dices a ti mismo, lo que sientes con fuerza y lo repites con frecuencia cambia. Primero dentro de ti y luego fuera de ti. Entonces, a veces la gente no cree en en la autosugestión. O sea, yo te voy a decir que la autosugestión es más que repetir frases bonitas frente al espejo cuando despierto, es más que eso. Es un proceso, yo le llamaría estratégico de reprogramación mental. De hecho, Napoleón descubre que la mente subconsciente es extremadamente influenciable. La mente subconsciente es extremadamente influenciable. La mente subconsciente no cuestiona la veracidad de las cosas, de los mensajes que recibe. La mente subconsciente no cuestiona nada, simplemente lo acepta. Por eso cuando tú afirmas con buena energía que eres capaz, que estás listo, que el éxito es inevitable, tu mente comienza a trabajar para alinear tus comportamientos, para alinear tus decisiones, para alinear tus emociones con esta nueva identidad que tú estás programando. Pero para que funcione es necesario aplicar la intención. Hay mucha gente que no está escuchando este entrenamiento con la intención, no se está reprogramando. O sea, no tiene sentido decir soy rico o soy bonito, soy bonita si te sientes fea o si te sientes pequeña, pequeño o te sientes derrotado por dentro. O sea, la emoción es el ingrediente secreto, sentirlo de verdad. Y esto es lo que hace que la sugestión de manera o sea, penetre de manera profunda en la mente subconsciente. Recuerda, la mente subconsciente no cuestiona. Por eso Napoleón siempre aconseja escribir tus objetivos con claridad. Hatch lo dice muchas veces, muéstrame tus metas. Yo he estado en muchos eventos con Antonio Martínez, que está conectado en sala, te mando un abrazo, hermano, siempre estás ahí. Y Hatch siempre nos dice, ¿cuáles son tus metas? Muéstrame tus metas. Tienes que visualizarlas cada día como si ya estuvieran cumplidas, declararlas en voz alta. ¿Cuáles son tus metas? Y al hacer esto, estás, por así decirlo, codificando tu mente para ganar. Estás eliminando inconscientemente o lentamente esos patrones que te mantuvieron ahí estancados. De hecho, quizás nunca te hayas detenido a notar los pensamientos que pasan por tu mente todos los días. Quiero que te detengas un par de segundos y me digas, siéndote sincero, no lo escribas en el chat. A lo mejor no te has dado ni cuenta cómo ha sido tu semana, cuáles han sido los pensamientos que han pasado de lunes a viernes. Mayormente son pensamientos negativos. Y no te has detenido a pensar cómo está tu mente escuchando esas cosas negativas. Y ahí es donde comienza la guerra silenciosa entre el éxito y el fracaso. Si tú no utilizas la autosugestión conscientemente, vas a ser programado por voces externas, por tu entorno, por tus amigos, por el miedo a lo que digan los demás, la escasez en los medios de comunicación, las opiniones de tu familia, las opiniones de tus amigos, las opiniones limitantes de quienes se dieron por vencidos en la vida. Esas personas que, o sea, que ya se resignaron.
Sin embargo, esas personas que piensan como empresarios, como millonarios, toman el control de esta programación y tienen la capacidad de transformar su mente en una, por así decirlo, en una central eléctrica de creación. ¡Pum! Voy con todo. Porque la verdad es que ya te estás autosugestionando todo el tiempo, sin darte cuenta. Cuando tú estás pensando, cuando tú tienes un pensamiento recurrente, cada frase que repites en momentos a veces de estrés, no puedo, lo que sea, cada creencia que tú aceptas como definitiva, todo eso moldea tu vida, todo eso. La diferencia es que ahora lo sabes y sabiendo puedes cambiar. Sabiendo puedes cambiar. Hay gente que no cambia porque no sabe, pero cuando sabes y no cambias, estás igual o peor que antes. Hay mucha gente que sabe lo que tiene que cambiar y no lo cambia. Yo digo, estás peor que antes si sabes lo que tienes que cambiar y no haces el cambio. Porque ahora que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, porque antes al menos no sabías. Entonces tú tienes la capacidad de programar tu mente para prosperar, para resistir, para conquistar. Tú no sabes la cantidad de llamados que yo a veces tengo que resolver a diario de todo mi equipo, a veces de situaciones. Y yo digo, mi equipo no se está autosugestionando. Y la autosugestión es el poder más subestimado de la mente humana. El más subestimado de la mente humana. Yo todos los días escucho a mis líderes a veces, o a gente del equipo, con problemas, sin autosugestión, y yo digo, wow, qué fuerte saber que yo he tenido la capacidad, sin creerme mejor que nadie, obviamente. Yo también he tenido días malos, hay días que no estoy con la mejor energía, pero ahí es cuando recuerdo que yo tengo la capacidad de cambiar eso, de influir en eso, de entender cómo piensa un verdadero millonario, que lo usan como un arma, ¿ok? Entonces, eso es lo que separa al soñador del hacedor. No solamente el deseo, sino es el tipo de conocimiento que decide dominar, ¿vale? Ahora bien, voy a dejar de compartir antes de seguir. Luego sigo con la siguiente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo la importancia de este tema? Que es un poco profundo, es un tema que a veces no se habla mucho. Y dije, ¿de qué puedo hablar? Y dije, bueno, voy a hablar de este tema que para mí ha sido importantísimo y espero que estés conectando realmente en los próximos 15 minutos que ya estoy por terminar. Te lleves una información valiosa, ¿ok? Te lleves una información poderosa porque ahora viene un punto en la diapositiva que voy a volver a compartir ahora que se llama conocimiento estratégico. Vuelvo a decir, cuando tú ya sabes, puedes cambiar. Cuando tú sabes, puedes avanzar. Y Napoleón Hill, él, cuando habla sobre este punto, deja en claro que el conocimiento por sí solo no es poder. Yo tengo gente que es mucho mejor que yo, que ha leído más libros que yo, que ha escuchado más audios que yo, pero el poder reside o está o se queda cuando lo aplicas en una aplicación organizada. ¿Ok? A veces pasa que la mayoría se pierde en esa búsqueda de acumular información aleatoria, buscar información por todos lados, pero la gente de éxito de verdad seleccionan cuidadosamente qué aprender. Y no solamente qué aprender, sino que de quién aprendo y cómo utilizar ese aprendizaje en beneficio de su propósito. El error común es creer que los diplomas garantizan el éxito. De hecho, él en su libro desacredita firmemente ese mito, porque muchos de los hombres más ricos e influyentes que él estudió no tenían educación formal, pero ¿sabes qué? Dominaban conocimientos específicos. Yo te invito a volverte bueno en ese conocimiento específico, en ese conocimiento dirigido hacia ese objetivo. Saben que el mundo no recompensa a quienes saben más, el mundo no recompensa a quienes saben más, sino a quienes resuelven mejor los problemas. ¿Sabes por qué yo hoy soy executive director y gano lo que gano? Por mi forma de resolver problemas. ¿Sabes por qué te pagan a ti? Por tu forma de resolver problemas. Entonces yo quiero que entiendas este punto. Pero para tú poder resolver problemas, necesitas buscar conocimiento, conocimiento práctico, conocimiento actualizado, conocimiento que esté conectado con lo que se quiere lograr. Y ahí está el gran cambio. Yo me di cuenta, como National e International, la importancia de eso, porque venían diferentes situaciones nuevas a mi negocio. O sea, no es necesario saberlo todo, es necesario saber lo que realmente importa. Yo conozco gente que va por la vida aprendiendo de todo, que está súper bien, pero nunca se vuelven específicos en nada. Cristiano Ronaldo no es bueno en básquetbol, en tenis, en fútbol, pero es el mejor en lo que hace en el fútbol. Tengo gente a veces que quiere saber de todo y no es bueno en nada. Porque los verdaderos millonarios desarrollan la capacidad de identificar
qué conocimiento es esencial para el siguiente paso en su vida. Y se someten en esa intensidad. No leen por leer, no miran audio, o sea, no escuchan audios por escuchar. No estudian por obligación, aprenden con un propósito, saben que van a desarrollar más habilidad. Y más que eso, se rodean de personas más inteligentes. A mí me encanta estar rodeado de personas más inteligentes que yo, porque entendemos que el éxito es un esfuerzo colectivo. O sea, eso se guía con sabiduría. Entonces, si tú quieres construir una vida extraordinaria, debes dejar de buscar información y empezar a buscar esa transformación. ¿Ok? Pregúntate, ¿qué necesito aprender para irme al siguiente nivel en mi vida? Y la respuesta a esa pregunta es tu mapa. Tu mapa, cada libro, cada audio, cada formación, se convierte en esa pieza que se mete en el rompecabezas personal que cada persona tiene. Y cada pieza, pieza a pieza, lo que antes era un sueño, va tomando forma. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre una mente promedio y una mente millonaria está en la dirección. Yo muchas veces me he desenfocado quizás, pero no por largos periodos de tiempo y he vuelto a redireccionar. Y es normal, es normal. O sea, quiero que entiendas que no importa de dónde vienes, o cuánto tiempo perdiste, o cuántas veces fallaste, si tú decides hacer el cambio. Si tú decides ahora buscar ese conocimiento correcto, con claridad, con propósito, con disciplina, es imposible que no crezcas. Yo lo hablaba con Víctor. Le decía, pero esto es un negocio de números. Hay gente que no está creciendo, es porque posiblemente en estos 16 días que van del mes han hecho dos o tres presentaciones. Es imposible que crezca esa persona. Ni siquiera está pensando como millonario, ni siquiera está pensando como empresario. Cuando tú sabes lo que estás haciendo y por qué lo haces, el mundo no tiene más remedio que ceder el paso. Tienes que entender que todo lo que existe en el mundo físico, un día, fue una imagen en la mente de alguien. Todo lo que existe hoy en el mundo físico, piensa cualquier cosa, un computador, una mochila, lo que sea, el teléfono, una linterna, lo que sea, un día fue una imagen en la mente de alguien. Y ahí entra el siguiente punto, que es la imaginación. La imaginación, dice Napoleón, que es el taller, como dice en la diapositiva, de la creación. O sea, la imaginación es ese detonante de la creación, por así decirlo, es lo que transforma lo invisible en tangible. ¿Ok? Para Napoleón, él dice que el verdadero taller de la mente, el lugar donde se crean, o sea, donde las ideas toman forma, es aquí. Muchos ven la imaginación como una fantasía, mientras que los verdaderos empresarios la tratan como una herramienta de construcción. Saben que aquí es donde comienza todo lo que importa. Y hay dos tipos de imaginación. Anota, está la imaginación sintética y está la imaginación creativa, ¿vale? La imaginación sintética es la que reorganiza las ideas que ya tienes, es la que reconecta los conocimientos que ya tengo, ¿vale? ¿Ok? En lo creativo, por el contrario, es donde está ese genio tuyo, es donde se conecta con fuentes, con inteligencia infinita y saca a la luz ideas nuevas. Es como donde tú estás ahí innovando, ¿ok? Tú tienes que entender que grandes fortunas en la historia son inventos que revolucionaron. Pero perdón, porque alguien se atrevió a imaginar algo que aún no existía. ¿Me entiendes? Recuerda que el millonario piensa en imágenes antes que en números. Y es por eso que las personas con grandes ideas, pero con poca acción, a veces se paralizan. Están paralizados. No han comprendido el verdadero poder de la imaginación combinada con lo que es el propósito. Yo creo que entiendas que imaginar no es solamente soñar, es visualizar con intensidad, es visualizar con creencia, es visualizar con frecuencia. O sea, las grandes personas de éxito utilizan la imaginación como ese ensayo mental donde aquí preparan todo. Se ven ganando antes de ganar. Eso es, se ven ganando antes de ganar. O sea, sienten, escuchan, experimentan ese futuro. Yo me veo siendo Boar y sé cómo va a ser mi vida como Boar y como Premier y como etcétera. Veo a mis líderes en una mejor condición física, económica, como si ya fuera el presente y eso me emociona. Y esa repetición empieza a dar forma a tus decisiones en el ahora. Yo siempre lo digo. O sea, no es necesario esperar a que las condiciones cambien para empezar a imaginar una nueva realidad.
es todo lo contrario. Cuando tú comienzas a imaginar constantemente, comienzas a alterar tu frecuencia interna, comienzas a alterar tu postura, comienzas a alterar tus acciones. Yo lo hablaba con mi hermano. En un punto, Germán estaba un poco desconectado del negocio. ¿Sabes por qué? Porque había perdido quizás la imaginación de decir, oye, puedo ir por más. Y empezó a visualizarse más y eso le generó energía en el presente. ¿Se entiende? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo que es intensamente imaginado, no lo distingue. Y es por eso que la imaginación cuando se usa con intención es un arma letal, porque genera ganas de asumir riesgos, genera concentración, incluso cuando a veces las cosas no salen bien, no importa, la mente imaginaria, o sea, imagina en alta definición, lo ve tan claro que no se contenta con pequeño, no, crea detalles, o sea, por eso hablan de que siempre tienes que ser específico en lo que haces. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Ahora voy a ir. Siguiente punto y voy terminando. Luego de todo esto que estoy mencionando viene algo muy importante, que es la planificación, que es la decisión y lo más importante, la persistencia. Lo más importante, la resistencia. ¿Ok? O sea, tú tienes que entender que al final, cuando la imaginación y la acción se alinean, lo imposible pierde su poder. Recuerda que la palabra imposible tiene dos letras antes. Imposible tiene dos letras antes, la I de ignorancia y la M de miedo. Cuando a la palabra imposible le quitas la letra I de ignorancia y la M de miedo, adivina qué pasa. Se vuelve posible. Lo imposible pierde su poder y lo extraordinario comienza a surgir. Entonces, primero en la mente y luego en el mundo. Entonces, desear es el primer paso. Desear es el primer paso, lo que hablaba, el deseo ardiente. Imaginar es el segundo. Pero nada sucede hasta que no hay un plan, hasta que no hay una acción. Yo conozco gente y el mundo está lleno de personas con grandes sueños, con ideas increíbles, pero que nunca se llevaron a cabo, nunca. Y la razón es simple, nunca aprendieron a transformar el deseo en estrategia. Y eso es un paso de transformar lo que deseo en una estrategia, en un plan de acción, en mentalizarme, en ser consistente. Yo sigo consistente en estos 6 años y medio, conectándome a las presentaciones, a las formaciones, 6 años. Y Napoleón me enseñó que la planificación es el puente no negociable entre lo que se desea y lo que realmente se logra. Y esto no es un plan cualquiera, es un plan construido con claridad, con propósito. ¿Se entiende? O sea, tienes que tener una planificación que tiene que estar guiada por metas, por fechas, por acciones diarias, por perseverancia. Mucha gente tiene eso, tiene eso. Tiene el deseo, tiene la gana, tiene la fecha, pero no es persistente. Y ningún logro significativo ocurre si no hay un plan definido, si no es seguido por disciplina, si no está ajustado. ¿Se entiende? Cuando tú tienes un plan, ya no dependes de la motivación ahí para actuar. Te despiertas sabiendo lo que tienes que hacer, porque tienes un plan. Cada acción, cada tarea se convierte en una pieza más para llegar a ese objetivo. Entonces, cuando tú completas cada paso, incluso los pequeñitos, tu mente comprende que estás avanzando. Y eso te genera confianza en ti mismo. Yo a veces decía, ok, voy a dar este paso y me generaba confianza en el poder. Y esa confianza, ¿sabes lo que genera? Alimenta mi acción, alimenta, no de promesa, sino que alimenta mi acción de actuar. ¿Se entiende? De hacer. Tienes que construir tu fuerza interna, ¿ok? O sea, el fracaso temporal es inevitable. Cuando tú estás ahí, trabajando, dándole, sin fallar, hay mucha gente que quiere el resultado, pero no quiere pagar el precio. Conozco un montón de personas que quieren el resultado, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren saltarse el proceso, quieren buscar el atajo. ¿Ok? Entonces, el plan es tu compromiso con tu futuro. ¿Cuál es tu compromiso con tu futuro? O sea, es una prueba de que te tomas en serio tu futuro, que te tomas en serio lo que vas a hacer. Muchos esperan el momento perfecto y quienes piensan y actúan como empresarios crean ese momento con un plan, con una organización, con coherencia, porque lo saben. Los sueños no se hacen realidad por casualidad, se hacen realidad con una estructura. ¿Cuántas veces has sabido lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste? ¿Cuántas oportunidades pasaron frente a tus ojos y no hiciste? Al final,
Yo creo que la falta de toma de decisiones es una de las mayores causas de fracaso en el mundo. Y la gente empresaria, los millonarios de verdad tienen ese coraje de elegir rápidamente y lo más importante, apegarse a esa decisión. Entendieron que el éxito pertenece a esos que deciden, a esos que actúan, a esos que no retroceden, porque vas a tener dificultades, obvio. Cuando tú tienes indecisión, yo llamaría la indecisión como un ladrón que te roba. Te roba tiempo, te roba energía. ¿Te ha pasado que a veces no sabes qué hacer? Estás en indecisión, si hago esto, no hago esto. A mí me ha pasado. Y no sé qué hacer, no sé qué actuar. Me quita energía, me quita claridad y poco a poco eso destruye la confianza. Si cada vez que tú pospones una lección importante, tu cerebro registra que tu palabra no tiene poder y con el tiempo te conviertes en alguien que ni siquiera confía en sí mismo. Por eso, las personas que construyen imperios, no solamente en la industria del network marketing, sino que en el mundo de los negocios, toman decisiones rápidas. A veces sin tener las respuestas porque saben que la acción aporta claridad y no al revés. Entonces, tomar decisiones, equipo, requiere de valentía, requiere de coraje, ¿ok? Para dejar la comodidad muchas veces, pero ese mismo coraje es el que separa al hombre común, a ese hombre común y corriente o a esa mujer común y corriente versus esa mujer empresaria versus ese hombre empresario. Cuando tú eliges con convicción, ¿sabes qué estás eligiendo? Estás enviando un mensaje poderoso al universo y a ti mismo. Yo soy el dueño de mi futuro, yo soy el dueño de mi destino. Y esa postura atrae personas, atrae recursos que nunca hubiesen llegado a alguien que está atrapado en la duda. Hay gente que hoy está atrapado en la duda, perdón. Mientras que el millonario no toma decisiones basándose en el miedo, sino en base a la visión. ¿Cuál es tu visión? El empresario no dice, ¿y si sale mal? Sino dice, ¿cómo hago para que funcione? Hay gente que hoy está diciendo, ¿y si me sale mal? ¿Y si me dice que no? Entonces tú tienes que entender que cada elección te acerca o te aleja de tu propósito. Porque lo que no desperdicia energía es una indecisión que te paraliza. ¿Se entiende? Entonces tú tienes que decidir, o sea, a ver, decidir es tomar el control y es decir, sí a lo que te fortalece y no a lo que te sabotea. Es declarar que estás comprometido con tu cambio. A veces vas a desagradar a los demás, vas a romper estándares, vas a salir de tu zona de confort. Y ahí es donde el juego cambia. Porque una vez que tú empiezas a decidir con claridad, tu mente se alinea, tu camino se abre y tu vida empieza a moverse en la dirección que realmente importa. O sea, ¿alguna vez quizás te ha pasado que hay empezado algo con entusiasmo, pero te ha ido deteniendo en el primer obstáculo? ¿Te ha pasado, sí o no? A mí me ha pasado. Y la gente en el equipo le pasa mucho. De repente te fuiste perdiendo porque las cosas no salieron como esperabas. Equipo, la persistencia es el factor por el cual el deseo se convierte en poder real. Es ese pegamento invisible entre el plan y el resultado, la persistencia. Entre querer y lograr. Sin persistencia, aunque seas talentoso, aunque tengas mucho talento, te vas a desvanecer en el tiempo. La mayoría de la gente se da por vencida demasiado pronto. ¿Sabes por qué se da por vencida demasiado pronto? Porque confunden los obstáculos con señales de alto, para, detente, no sigas. La mayoría de la gente, el 95% de la gente, se detiene con un obstáculo. Piensa que es una señal de no seguir, cuando en realidad son pruebas para demostrar qué tanto quieres eso, cuánto lo deseas realmente. ¿Sabes cuántas veces yo en estos 6 años y medio no quería hacer alguna cosa, pero la persistencia me hacía estar ahí? Porque entendía que era ese pegamento entre lo que mi plan, mi sueño, versus mi meta. Entonces la respuesta que tienes que hacer es, ¿estás realmente comprometido o simplemente estás interesado? Porque los que están comprometidos continúan. Continúan, ¿ok? Aprenden, ajustan, pero no retroceden. No retroceden jamás. Se estancan un poco, sí. Aprenden, vuelven a ajustar, pero no retrocedo nunca. Y esa es la fibra de los ganadores. No es la ausencia de caída, sino es la decisión de levantarse aunque las cosas no salgan bien. Entonces tú tienes que entender que, con esto termino, persistir no es repetir acciones eh,
inútiles esperando resultados diferentes. Se trata de adoptarse o adaptarse, mejor dicho, sin perder el foco. O sea, es recalcular la ruta sin abandonar el destino. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando hacen Waze, a veces pasa que te metes en otra ruta? ¿Qué es lo que hace Waze? ¿Renuncia? Es un aplicativo. Te redirecciona. ¿Sí o no? Waze no te dice, oye, ya no sé qué hacer. Te recalcula, gracias Nayeli, te recalcula. Y dice, ok, no pasa nada, tranquilo. Te equivocaste, pero vamos a reestructurar. Vamos a reajustar. Tienes que tomar esa actitud, porque entendemos que los resultados no son inmediatos, pero son inevitables. Recuerda, los resultados no son inmediatos, pero son inevitables para todas esas personas que se niegan a darse por vencido. Yo me negué a darme por vencido. Me decían que era una estafa, todos mis amigos me dijeron que no, pero yo entendía que tenía que ser persistente. Lo entendía. La persistencia es como un músculo que tenéis que desarrollar. Cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve. Y para fortalecer ese músculo necesitas cuatro elementos. Uno, un propósito definido, tener claro lo que quieres. Dos, un plan claro. Tres, una mente, llamémosle blindada contra influencias negativas, por así decirlo. Es el número tres. Una mente blindada contra todas las cosas negativas que te van a pasar. Y cuatro, una red de apoyo con personas que creen en tu visión. Con estas cuatro pilares, la perseverancia se vuelve indestructible. Uno, vuelvo a decir, ¿cuál es el número uno para los que notaron? Punto número uno, un propósito definido. Tener claro lo que quiere. Gracias, Cristian. Un propósito. Dos, un plan claro. Lo que voy a hacer. Tres, una mente. Entiendo que me van a pasar situaciones, pero voy hacia adelante siempre. Y cuatro, una red de apoyo. ¿Vale? Porque al final, recuerda, no ganan los más inteligentes ni los más rápidos, sino los que simplemente se niegan a parar. Por eso sigue adelante. Cuando todo parece decir que basta, detente, nunca o sea, nunca serás más grande que el entorno en el que vives. Napoleón Hill decía que las personas más ricas, influyentes y exitosas del mundo comparten un secreto en común, y es que se rodean de mentes poderosas. Porque hay que entender que solos somos limitados, pero cuando dos o más personas se unen con un propósito definido, nace un tercer poder, invisible. Por eso a mí me encanta el network marketing, porque no se trata de mí, se trata de una visión colectiva, colectiva, una fuerza creativa. Y esa alianza va más allá de la amistad o el networking. Es un compromiso serio donde cada mente aporta ideas, cada mente aporta apoyo, estrategias, fuerza emocional. Es un grupo construido sobre confianza, sobre lealtad, sobre visión. Y el impacto de esto son nuevas historias de éxito. ¿Qué pasa? Las ideas se multiplican, los problemas se resuelven más rápido, las decisiones se toman más fácil, porque lo que era difícil por sí solo se vuelve posible cuando hay más personas escuchándote, ¿sí o no? Yo muchas veces no sé tomar decisiones solo, pero escucho a mi equipo, escucho a mis líderes, me aconsejan y voy más rápido. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Chicos, hay que entender que el cerebro es el combustible mental y emocional que mantiene encendido ese fuego, incluso en los días difíciles. O sea, tienes que estar rodeado de mente positiva, no negativa. O sea, lo último, chicos, sé cuidadoso de a quién escuchas, cuál es tu círculo, qué conexiones tienes. Y lo más importante, contribuye si formas parte de algo. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de caminar solo y empiezas a caminar con gente grande. ¿Ok? Si albergas hoy miedo, vas a experimentar bloqueo siempre. Pero si plantas ideas de abundancia, de coraje, esa cosecha es la que vendrá. Porque recuerda, el subconsciente es como un sirviente que trabaja día y noche y moldea tu vida de acuerdo a las órdenes que tú le estás dando. ¿Ok? Ahí está el secreto. La gente empresaria, los millonarios, ¿sabes lo que hacen? Entrenan su mente tal cual como un atleta entrena su cuerpo. Eligen qué pensar, eligen qué sentir y repiten. Entienden que la mente es el taller donde la fe, el deseo y la perseverancia se unen para poder construir resultados extraordinarios. Así que, familia, no me quiero extender más. Voy a dejar de compartir pantalla. Antes de cerrar sala,
quiero que, para terminar, hoy entendiste que al final la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza acá, comienza en la mente. Y que la fe no es un adorno espiritual, ¿ok? Es el motor invisible de todo gran logro. Hoy te diste cuenta que los grandes no nacen, se construyen, que el deseo sin acción es fantasía, pero que cuando le pones intención, cuando le pones plan, un enfoque y decisión, el universo entero comienza a responderte. Y si algo quiero que te lleves de este entrenamiento es que tú no estás aquí por casualidad, yo no estoy por casualidad, estás aquí porque hay una parte de ti que sabe que fuiste creado para más, que no viviste, perdón, que no viniste a esta vida a sobrevivir. Yo muchas veces lo pensé, a impactar, viniste a dejar un legado, a romper con esas cadenas de mediocridad. Y a veces uno dice, oye, esto ya lo escuchaba antes, sí, pero aplícalo, porque esto no va a pasar si sigues durmiendo, si sigues dormido. El tiempo de vivir en automático terminó. Hoy es el día en que decides dejar de ser víctima de tus situaciones, dejar de ser víctima de tus circunstancias y te conviertas en el arquitecto de tus sueños, de tu futuro, de tu destino. Porque los sueños no mueren. Como dice Milena, la gente se rinde, pero yo la voy a modificar un poquito para no copiarla a Milena. Los sueños no mueren, los mata el olvido, los mata la duda y la postergación. Pero tú estás aquí hoy para que eso cambie. Así que te dejo una pregunta que no es para responder ahora, sino para llevarte contigo ahora mismo. Si todo lo que siempre soñaste estuviera a un nivel de conciencia más alto, ¿te atreverías a sostener la fe hasta que se concrete? ¿Te atreverías a convertirte en ese líder que naciste para ser? Yo espero que sí. Gracias por conectarte hoy, gracias por respetar el sistema, perdón si me extendí, gracias por permitirnos caminar contigo hacia una vida de mayor visión, de mayor propósito, de mayor abundancia. Nos vemos en la cima y si no nos vemos ahí es porque aún estamos construyéndola. Cierro esta sala, pero que nunca se cierren tus hambre, perdón, que nunca se cierre tu hambre de crecer. Un abrazo y vamos con todo, familia. Let's go.